Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagamos nada. Esta es una frase de un gran filósofo llamado Edmund Burke. También creo que fue Martin Luther King que dijo algo parecido. No me preocupa la frialdad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Queridos líderes, queremos darles un saludo a todos los amigos que nos ven en línea y a todos los que en cualquier momento del día, de la semana, van a estar mirando este video. Hoy vamos a llamar este espacio cómo tomar el mal por asalto, cómo vencer al bien con el mal, como dice un texto bíblico por allá en Romanos, creo que es el capítulo 12, si no estoy mal, que dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A todos los que nos ven y nos escuchan, compartan estos videos con todas las personas que quieran aprender. Nacimos con una visión y es poder llevar un mensaje cada día más acorde a la correcta interpretación de los textos bíblicos y hacemos un gran esfuerzo para eso. Estamos aprendiendo también, pero hemos asumido ese gran desafío. Estamos trabajando, como ustedes se dieron cuenta, terminamos un tema que nos tomó un buen tiempo sobre el modelo financiero de Dios, la teocracia y cómo se desempeñaba el modelo de la iglesia en el siglo I. Y nos queda claro que para esta época debemos nosotros saber aplicar, como dijo Pablo, la forma correcta para que crezca la obra, pero principalmente que estén bien los que ya estamos. Porque si traemos más necesitados, pues la necesidad va a ser más grande. Y al final va a ser un principio de expansión. Bueno, recuerden que dice que la iglesia crecía y tenían paz. Y la gente se admiraba de la forma como la iglesia administraba su vida en la vida cotidiana. Lamentablemente, la mayoría de los líderes, incluyéndome, o los que predicamos, queremos siempre hablar de la eternidad, que cuando estemos allá, bueno, la dimensión, porque ya sabemos que no es un lugar allá, es porque un mortal, un ser humano, cuando se trata de hablar de lo eterno, pues no tiene elementos, así que usa frases de esta creación, verbos de acción y atributos de espacio y tiempo. Pero siempre estamos enseñándoles a las personas que es allá donde vamos a estar bien, que es allá. Bueno, pero Jesús no enseñó eso. Él vino fue a enseñarnos a vivir. Y aquel que los humanos predicamos, cómo llegar a ser semejantes a Dios, y aquel que es Dios con nosotros, que es Emmanuel, es todo lo contrario. Vino a enseñarnos cómo ser verdaderamente humanos. De hecho, se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, en una expresión que quiere decir el hombre ideal. Y cuando hablábamos del reino de los cielos, él fue muy claro cuando dijo alguien le preguntó, ¿el reino de los cielos se manifestará con fuerza? ¿Se manifestará de esta manera? ¿Y qué le dijo Jesús? El reino de los cielos ya está entre ustedes. Escuchen lo que Jesús dijo. No es que el reino de los cielos ya está entre ustedes y ustedes son los embajadores de mi reino. Y mi reino es justicia, paz y gozo. Y ustedes deben llevar ese mensaje. Esa palabra gozo se traduce mejor alegría, no felicidad, que la felicidad es para los tomadores, los que quieren lograr cosas más. Ay, cuando el que busca la felicidad nunca se va a saciar, pero el gozo y la alegría es un estado del corazón, del alma, como fruto de la fuerza interior de la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que vamos adelante todos en el crecimiento de la palabra que nos permite madurar cada día más. Hay algo que quería compartirles y es que una de las razones por las que los seres humanos nos cuesta trabajo y nos da miedo avanzar, desarrollar procesos de liderazgo o emprender, es porque nos da miedo a la vergüenza, nos da miedo al ridículo. Todos queremos apoyar a que sí, necesitamos soñar, necesitamos aprender, necesitamos ser exitosos, pero nada es más esquivo que el éxito. Y ustedes saben que las estadísticas dicen que de 100 emprendimientos que se empiezan,
el primer año el 85% de ellos se mueren y a los 5 años queda realmente el 5% de esas empresas. Pero todos motivamos a que hayan empresarios y emprendedores, pero cuando fracasa el emprendedor, pues lastimosamente va a quedar como un pillo, como un delincuente y queda mal y es juzgado y todo esto. Entonces las personas dicen, no, yo no quiero arriesgarme, yo quiero algo segurito, un empleo, un trabajo. Pero bueno, el problema es que el empleo es un anciano muy viejito ya que nació con la era industrial y está cada vez más viejito y va a desaparecer. Según los grandes futurólogos, escritores como Andrés Oppenheimer, él dice que en el 2030, en su libro Sálvese quien pueda, él habla de, creo que es Milton Friedman, un economista premio Nobel en economía, que en el 2030 el 80% de los empleos serán para freelance o para emprendedores o independientes, porque el empleo desaparece. Así que las personas que quieren seguridad, pues es necesario que nos vayamos saliendo de la zona de confort porque necesitamos ir más allá. Quiero siempre compartirles frases. La iglesia del Señor es luz donde está, es como un faro. Yo les decía hace unos días que es la iglesia quien debe trastornar el entorno. Como dice, sonamos, como dijo Mafalda, recuerdan que les conté, sonamos amigos, o nos ponemos pilas a cambiar este mundo, o el mundo nos va a cambiar a nosotros. Y Jesús, el maestro de la vida, dijo que tenía gran nostalgia porque los hijos de este siglo son más atrevidos, más ambiciosos, más sagaces, creen más en ellos que los hijos de luz, que los hijos de Dios en su trato con los semejantes, en los negocios, como dice otra versión. Así que eso amerita que la iglesia del Señor realmente se prepare para las grandes ligas. Hay una frase que me compartió una gran amiga hace unos días, la mandamos a los grupos, dice, si hubiera tenido la madurez, mucha atención, por eso hablando del emprendimiento, porque yo he vivido en carne propia lo que significa ser un inexperto. A veces queremos hacer empresa, pero no sabemos y salimos y hacemos mucho daño, nos quebramos, quedamos empeñados debiéndole a todo el mundo y causando dolor. Las personas hasta a veces nos da ganas de suicidarnos, no quiero saber nada. Y por eso a las personas les da temor emprender, porque hay mucho riesgo implícito y es normal. No podemos asegurarle a alguien que las cosas le van a ir bien. Entonces esta frase dice lo siguiente, si hubiera tenido la madurez que tengo hoy, no hubiera fallado tanto. Escuchen esta reflexión. Un amigo le dice a otro, si hubiera tenido la madurez que tengo hoy, no hubiera fallado tanto. Es lógico, pero el amigo le responde, si no hubieras fallado tanto, no tendrías la madurez que tienes hoy. Voy a repetirlo. Si no hubieras fallado tanto, no tendrías la madurez que tienes hoy. Entonces ahora la voy a leer completa. Dos amigos están hablando, están reflexionando y alguien está pensativo. Ay, no sé, la vida ha sido muy dura. Creo que la he embarrado muchas veces. Qué vergüenza. Mejor no, me quedo quietico, me escondo, me voy del país, no sé qué hacer. Entonces le dice, ay, si hubiera tenido la madurez que tengo hoy, no hubiera fallado tanto. Y su amigo le responde, si no hubieras fallado tanto, no tendrías la madurez que tienes hoy. Así que con gran gusto agradezco a Dios todos esos tropiezos, quizás esos errores que a veces nos duelen y que también les causó dolor a otros, en su momento puedan ser resarcidos y podamos aprender y capitalizar de todo esto. ¿Por qué les digo esto? Porque la iglesia del Señor necesita levantarse de su estado de sometimiento. Parece que la iglesia de Cristo fuese una especie de cenicienta que tiene que vivir en los extramuros, por allá, pasando necesidades. Y yo creo que ahí hay una mala interpretación que la vamos a ir analizando. Quiero contarles algo muy importante. A los amigos que están escuchando, hasta hace poco estamos transmitiendo en vivo estos espacios, pero nosotros empezamos a transmitir en vivo desde el modelo financiero de Dios y eso obedeció a que veníamos estudiando el libro de Proverbios.
Llegamos incluso hasta el capítulo 15, pero nos dimos cuenta que estábamos pasando muy superficialmente y nos devolvimos a repasar este libro de Proverbios. Y cuando nos encontramos esa frase que honra al Señor con tus bienes y con tus primicias, y entonces llenarás tu granero y el Señor te bendecirá, aprovechamos para definir de una vez un tema que ha causado mucha controversia y que no tiene la suficiente claridad sobre el modelo financiero de Dios. Hemos cerrado ese tema. Vamos a sacar otro tema más adelante sobre la realidad del adversario, lo que piensa el cristianismo del adversario, que es la palabra griega para Satanás, y lo que piensa el judaísmo y cómo se mezclan esos dos conceptos. Y quiero decirles que si esto del diezmo les causó un poco de incomodidad, sí que les va a causar incomodidad porque nos han enseñado muchas cosas que están un poco distorsionadas. Recordemos que todas las Biblias que el cristianismo usa hoy, todas vienen de una sola organización que también tiene sus intereses doctrinales. Y a veces ingenuamente estamos tratando de explicar algunos versículos bíblicos que no están siendo realmente explicados en el original. Entonces, quiero recordarles que Salomón, considerado por los judíos el hombre más sabio del mundo. ¿Por qué digo por los judíos? Porque no todo el mundo es cristiano. No podemos desconocer eso. En el mundo hay alrededor de 2.500 millones de cristianos. Según Wikipedia, en esa bolsa caben todos los cristianos que creen en Cristo, sin importar si es católico, evangélico, protestante, lo que sea. Y también está el Islam, que es la segunda religión más grande del mundo, pero que va a crecer más que el cristianismo, dicen los futurólogos. ¿Por qué? Porque están invirtiendo dólares en que esto crezca, y algunos países promueven en que tengan familias y están creciendo de una manera. Y está el judaísmo, que se llaman las religiones abrahámicas, porque entre el cristianismo y el judaísmo y el Islam está casi el 65% de la población mundial tiene su fe basada en las promesas de Abraham. Se estima que en el mundo hay alrededor de 19 millones de judíos y la mayoría de ellos son los dueños del dinero, con la otra organización que ustedes conocen en cabeza del Vaticano. Esas dos organizaciones tienen al mundo, ellos tienen las riquezas, y les enseñaron a los cristianos: es mejor ser pobre pero honrado, ¿sí? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Sin embargo, trabaja 60 años, toda la vida por dinero, y además de eso hay que hacer empanaditas, vender tamales, hacer un poco de cosas para poder recoger dinero. Creo que hay algunos entuertos que debemos sacar a la luz. Y eso es lo que hace que haya un sometimiento y haya una escasez. ¿Cuánto bien podemos hacer con dinero? Personalmente, no todo el mundo me ha considerado espiritual cuando hemos tenido experiencias de quebrarnos en una empresa. ¿Qué pasa cuando tú quiebras en una empresa y le debes a alguien? Que no te van a llamar espiritual, te van a llamar que eres lo que sea, un estafador, alguien que defraudó, ¿verdad? Pero tú estabas con la intención, te ha pasado a ti seguramente, ¿no? Colocar un emprendimiento, una panadería y algo, y te quebraste y arrastraste a otras personas y lo afectaste, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Que debemos siempre propender para que haya productividad, para que haya riqueza. ¿Recuerdan aquel texto que le escribe un amigo a otro? Quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Y esto es maravilloso. Entonces, hay algo que el cristianismo se ha dejado permear por el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Tú haces y Dios te hace cosas. Tú le das a Dios y Dios te da a ti. Pero no estamos haciendo la correcta interpretación. Dios dijo que en Génesis 8, que siempre iba a estar el sol, la sementera, el campo, el fruto, la lluvia. Siempre iba a estar, ¿verdad? Eso incluye a todos los seres humanos. ¿Y por qué? Porque desde la juventud, el mal, el corazón del hombre está inclinado al mal, y eso no va a cambiar nunca. Y cuando ustedes leen Hechos, creo que es el capítulo 14, donde Pablo está enseñándoles a aquella nación, les dice: Dios, habiendo pasado por alto
los tiempos de la ignorancia, ¿verdad? Manda a todas las naciones hoy que se vuelvan de las vanidades al Dios vivo. Pero hay un texto maravilloso, dice, sin embargo, a pesar de la ignorancia y de que el hombre ha andado perdido, él nunca se ha dejado, es decir, no ha estado por debajo de quién es él. Así que nos ha mantenido con sustento, con abrigo, dando alimento, provisión y alegría en el corazón. Y eso se lo está diciendo a una nación totalmente idólatra y perdida. Entonces, predicarle a una comunidad que lo que buscamos es que hay que buscar a Dios porque Él nos bendice, no tiene fundamento teológico. Este mundo fue diseñado bajo leyes y principios que van a premiar a alguien que no cree en nada, pero si es eficiente, disciplinado, entregado, se capacita y se esfuerza, va a tener los resultados que no va a tener un cristiano espiritual que no sabe planificar, que no es organizado, que no administra su tiempo, que no ha desarrollado habilidades y competencias. Y hay una frase que les he compartido a nuestros amigos de la comunidad, de la Iglesia de Generación Cristo, y es más fácil orar que cambiar. Es más fácil orar que cambiar. Y recuerden ustedes que Dios le dijo a Caín, Caín, ¿por qué ha caído tu semblante? El primer caso de depresión se presentó en Caín. Dijo, si tú hicieres las cosas correctas, tendrás los resultados que ameritan esas cosas que haces. Sin embargo, si tú quieres hacer lo incorrecto, el pecado es una palabra que en hebreo realmente significa errar al blanco. Es decir, no ser experto. Ustedes recuerdan que los judíos le acertaban a un caballo, a un cabello a 30 metros. ¿Recuerdan los 300 valientes de David? O tiraban con un arco. Entonces, cuando el original de la palabra pecado es alguien que va a errar constantemente, que es inexperto, que es un novato en aquello que es la objetividad de su vida, de la espiritualidad y de agradar a Dios. Y esa palabra viene del Génesis. Y para dejar de ser un novato y dejar de ser un inexperto, alguien que peca, pues está la Torá, que es el libro de entrenamiento para la vida, para adquirir la experiencia, para adquirir el modelo de vida, para adquirir sabiduría. Eso, si no lo vemos así, vamos a estar juzgando siempre desde el modelo de la religiosidad, desde el modelo que viene de todos estos concilios que les he contado. Déjenme precisar eso a través del libro de Proverbios en el capítulo 1, que es todo un legado para construir una vida, que dice de la siguiente manera. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría. Escuchen, entender. Eso lo explicamos muy bien. Entender qué significa que yo puedo saber y discernir sabiduría y doctrina, es decir, instrucción y entrenamiento. Para conocer razones prudentes. Razón significa juicio. Prudencia, tener la agudez de saber el resultado de un mal comportamiento, de una mala acción. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Es decir, este tema algún día lo vamos a ver cuando leemos la armadura del cristiano. La justicia es una de las mejores armaduras para un ser humano, para un hijo de Dios. Como Jesús le dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Cuando nosotros obramos en justicia, que es lo que Dios quiere, y que hay principios de riqueza en la justicia y en el bienestar del vulnerable, el pobre y el necesitado, vamos a tener unas cosechas maravillosas. Escuchen esto, para dar sagacidad a los simples. ¿Qué significa a los simples? A los faltos de carácter, que le dicen, mira, prueba un poquito de esto que no te hace daño. Todos lo hacen, vamos y tomemos, o hagamos lo que todo el mundo lo hace, y hagamos el sexo y todo aquello, no seas anticuada, prueba un poquito. Este texto viene diseñado justamente para ese tipo de personas que queriendo encajar en un grupo para poder ser aceptados, negocian su carácter y sus principios. En especial, lastimosamente, se enfoca en los jóvenes, ¿verdad? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Esto es maravilloso lo que estamos leyendo. Cuando ustedes leen todo esto, se dan cuenta que espiritual o no, todos estamos regidos por leyes y principios y no podemos espiritualizar
y debemos ser muy responsables si tú diriges una comunidad. ¿Qué es lo que tú le estás enseñando a esa comunidad? No, que vamos a dar, que el Señor nos va a bendecir. Sí, el Señor ya nos dio, ya lo leímos. Ustedes leen el capítulo 6 de Mateo y el Señor dice que el sol sale para justos y para pecadores. Esa expresión lo que quiere decir es que todos los seres humanos tienen la oportunidad de provisionar. De hecho, la palabra Adán en el original realmente quiere decir tierra fértil. Es decir, todo lo que arrojemos en la tierra es tendiente a producir fruto. Dios lo diseñó de esa manera. Así que cada uno de nosotros que somos tierra podemos producir, podemos emprender, hacer empanadas, poner el puesto de arepas, estudiar dibujo, volvernos ingenieros, médicos, profesores, adquirir herramientas para generar riqueza. Él le dio una promesa a Israel maravillosa. Dijo, a ustedes les di sabiduría e inteligencia para que hicieran riquezas. Las riquezas no son el resultado de un acto místico que Dios te manda, cositas así. Él te da la sabiduría, te da la inteligencia, te da la salud, te da la gracia, pero somos nosotros los que debemos construir esto. Esto no se está predicando y eso hace que se esté empobreciendo la iglesia. Ahora, no podemos garantizar a la iglesia que todas las cosas van a salir bien. Eso es otro elemento que vamos a profundizar a todos los que están escuchando esta información. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? Pues en Proverbios 3. En Proverbios 3 dice que vamos a tener días buenos y días malos, que va a haber tiempo de reír, que va a haber tiempo de llorar, que va a haber tiempo de perder y que va a haber tiempo de ganar, que va a haber tiempo de sembrar y que va a haber tiempo de cosechar. Y ahí ustedes van a encontrar, ahí van a haber tiempos de estar deprimido y tiempos de estar bailando y gozando, y tiempo de morir y tiempo de nacer y tiempo de morir. Quiere decir que cualquier ser humano, sin importar si es espiritual, cristiano, crea en lo que crea, va a estar sometido a estas leyes y a estos principios. Y ser cristiano o muy consagrado no le garantiza que pueda pasar por circunstancias adversas en este mundo. Lo acabamos de leer. Revísenlo en Proverbios 3. Vas a tener un tiempo donde vas a reír y un tiempo donde vas a llorar. Un tiempo donde vas a perder y un tiempo donde vas a ganar. Si esto se lo enseñáramos a nuestros hijos desde el pequeño, los mandaríamos más provistos de herramientas. Perdí quiere decir que la palabra fracaso, a la cual le teme la humanidad, pues es una palabra que lo que está haciendo es que muchos no quieren, sabiendo que es sencilla. Fracaso es cuando la vida te dice, esto no funciona, empieza otra cosa de nuevo, o mira otras posibilidades porque te tienes que reinventar. Eso no lo estamos predicando y estamos privando a la iglesia de generar riqueza, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿por qué estamos haciendo toda esta introducción? Pues porque llegamos al capítulo 3 de Proverbios, que es maravilloso. Esto, mañana estamos haciendo un empalme porque duramos bastante tiempo, casi como 12 capítulos, 17 capítulos tal vez, en definiendo el modelo financiero de Dios. Pero aquí hay un tema muy maravilloso con el que estamos empezando. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Escuchen esto. Esto es lo que nos vamos a enfocar. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y nunca en la historia la iglesia había tenido la oportunidad de ser tan preparada y tan capacitada. A veces tomamos textos como Pablo. Pablo era muy estratega y él tenía que motivar su iglesia. Mañana vamos a ver eso. Entonces, todos nos quedamos con el texto de que de lo más vil y menospreciado, de lo más ignorante, de lo que sea, de lo más bajo, escogió Dios para avergonzar los sabios. Pero mañana vamos a mirar ese contexto, si es que eso es para todos, o si hay algo ahí que podemos rescatar, porque hay mucha oscuridad y mucha pobreza en la iglesia. Solo quiero dejar 2 comentarios más. ¿Quién fue Moisés y quién fue Pablo? Déjenme decirle. Moisés es el hombre más representativo del primer pacto y Pablo es el segundo más representativo del Nuevo Testamento. De hecho, después de Cristo, Pablo. Ustedes saben que el liderazgo de Pablo eclipsó el liderazgo de todos los otros 12 apóstoles, su grandeza, su liderazgo, su espiritualidad, porque lastimosamente los otros 11 discípulos, como les dice él, vayan ustedes a los judíos,
y yo me voy a los gentiles, ellos quedaron judaizando y guardando muchas cosas hasta el año 150, donde la iglesia emerge totalmente gentil, según los grandes historiadores. Déjenme precisar esto. Moisés, que fue el hombre más representativo, primero fue el hombre más formado según la escuela y la alta academia de Egipto. Dios sabe cómo hace las cosas y respeta las leyes. Si ustedes ven, Moisés fue el mero educado en la alta escuela, en las mejores sabidurías, porque él era criado como el hijo de la hija de Faraón. Y si él no tiene ese conocimiento, si él no tiene ese liderazgo, que nadie habla de eso, que Dios lo envió, si Faraón no conoce a Moisés, cuando llega ni lo recibe, pero Faraón sabía quién era Moisés. De hecho, le tenía celos y envidia. Así que tener sabiduría y conocimiento fue una base fundamental para el liderazgo de Moisés para ese hecho protagónico. De igual manera, el apóstol Pablo, aquella vez que lo acusan de que él no era apóstol y no tenía derecho, él dice, permítame un poquito de locura, un poquito de arrogancia, y él se presenta. Él dice, en cuanto a la ley, fariseo. Cuando hoy nos dicen fariseos o le decimos fariseo a alguien en esta época, es un poco peyorativo. Uy, usted es un fariseo. Pero en esa época, cuando se le decía un fariseo era un copista de la ley. Era alguien que sabía cuándo le faltaba una iota, una letra a la Torá. Era alguien muy sabio, muy preciso. Un fariseo, un estudioso, un copista. En cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo, ortodoxo, criado a los pies de Gamaliel. Y algunos dicen que Pablo hablaba hasta 3 idiomas, era de una familia acomodada y además de eso tenía la ciudadanía romana, que era algo muy poderoso en esa época. Entonces, cuando Dios necesita que las personas causen un impacto, él necesitó personas formadas de acuerdo al contexto y a la estructura. Por eso queremos ofrecerles a todos los líderes y pastores que están trabajando en sitios alejados, que queremos acercarnos y a entregarles conocimiento, formación y liderazgo para que empiecen a impactar su entorno. Nos vemos mañana y continuamos estudiando sobre este texto maravilloso. Que tengan un buen día. Bendiciones para todos.